¿Saben qué es una fagio? No. Entonces, vamos a hacer algo. Esta ronda que ustedes están aquí y está aquí son un banco. Y yo voy a hacer una ola gigante, un iceberg, con lo que ustedes quieran. Quieren saber si ganen y se rompen ya. Bueno, entonces es que cuando la ola, ahora vamos a hacer bien compacto, bien pequeño. No, a mí pequeño, una también. ¿Qué pasa cuando una ola grande atrapa un vaso? Se vuelca, ¿verdad? Eso va a pasar. Yo soy la ola, voy a tocar el barco se va a volcar, pero yo voy a decir un número. El número que yo diga es el número de personas que tienen que ir en barca. Porque la ola golpea el barco, ¿se van a morir? No, ¿verdad? Se quieren salvar. Entonces van a formar barcas de cierto número de personas. ¿Ok? Un ejemplo, yo digo, soy la ola y los choco y quiero barcas de 3 personas. Se agrupan, exacto. Ok, vamos, otra vez. Hablando. Bueno, mucho va a seguir con la dinámica, ¿ya? Ya. Para salvárselo, Tienen que ser esto. O sea, primero van a hacer barra. Y luego vamos a hacer de 4 y tienen que ir corriendo al lado y sentarse. El que se queda parado se muere en el suelo. Al lado de sentarse, tienen que buscar su puesto y sentarse. Viene la ola y tienen que ser de 3. ¿O qué? Ey, con cuidado, ya se ahogó. Se ahogó, Raya. Se ahogó, Mateo. Ahora tienen que ir a la ola. Igual tienen que hacer así. Pero viene la ola, tienen que ser para el paso. Ahora todos tienen su grupo y en cada grupo van a trabajar lo que yo les voy indicando. Saquen el libro de estudio social. Es necesario hacer bullying. Cada grupo va a sacar una hoja. Solo una hoja. Saquen una hoja de cuaderno cada grupo. Una 98. No importa que sea una hoja de cuaderno, solo una por grupo, ella ya tiene una. Ya tiene ya una por En la página 98. Ya. Ahora vamos a comenzar primero por lo que vieron ese día con el compañero Leo. ¿Alguien se acuerda qué es deuda externa? Levanten la mano y a ver. Es lo que debemos a otro país, es lo que Ya. se debe a otro país. ¿Alguien tiene otro concepto? Como nos dicen en el ejemplo, le pido a un compañero y no le puedo pagar y le pago los intereses. Ya. ¿Y qué pasa cuando le pagas los intereses? Ahí se va aumentando. Ya. ¿Alguien sabe por qué se produjo la deuda externa? Para que se venga la casa de trabajo.
Ya, ¿por qué Para más? cumplir el ferrocarril, Ya, por la falta de comida, ya, por la pobreza, ya. por el desempleo. Sí. En realidad hubo muchas causas, no se puede determinar exactamente una sola. Podemos empezar desde que el país, ustedes saben que Ecuador antes no se llamaba Ecuador y que no era un país, sino que era parte de un reino que se llamaba la Gran Colombia. Ya. Entonces, durante ese tiempo estaba bajo el dominio de los españoles. Cuando Ecuador quiso liberarse y formar un solo país, ¿qué pasó? Se iniciaron las guerras. Entonces, ¿qué hacen? Entonces, en lo que se inician las guerras, ¿qué tiene que hacer un país? Luchar, ¿Cómo? luchar. A luchar. ¿Y qué se necesita para luchar? Armas. ¿Y cómo se compran las armas? Con dinero. Ya. Entonces, si un país no tiene dinero porque está bajo el dominio de otro, ¿qué hace? Pide prestado a otro país. Entonces, Ecuador le pide a Inglaterra. Entonces, los ingleses le dan a Ecuador cierta cantidad de dinero, pero también este dinero que recibe Ecuador lo reciben los otros países que formaban la Gran Colombia, que era Venezuela, Colombia, Ecuador. Entonces, esta deuda, o sea, como es de todos los países, se hace demasiado grande. Y a su vez le compran todas las armas a Inglaterra. Es decir, él les prestó el dinero para que le compren a él mismo. Es como si yo les prestara $5 a ustedes para que me compren a mí un pastel. Ya, entonces, por eso es que la deuda es un poco ilegítima, negativa, mala, inadecuada. Ya, pero luego pasó que Ecuador se independiza luego de las guerras y pasa a ser país. Entonces, en algunos gobiernos se va contrayendo nuevas deudas con otros países extranjeros porque se necesita más dinero para prosperar. En 1912, Eloy Alfaro quiere hacer un ferrocarril. ¿Y qué necesita para eso? Dinero. Ya, ¿y qué hace? Pide más dinero. Entonces, esto hace que la deuda aumente un poco más. ¿Y cómo se pagaba la deuda? Con interés. Entonces, les voy a explicar como ese día, igual, lo mismo que es un interés. Por ejemplo, yo debo $100, el 10% es $10. ¿Ya? Por ejemplo, yo le presto a Aarón los $100 y le digo, te voy a cobrar en un mes al interés de $10. Ya, entonces Aarón en un mes no tiene los $100, pero sí tiene 10. Entonces yo le digo, no hay problema, yo te cobro los 10, pero tú me quedas debiendo los 100 y tú solo me pagas los 10. Entonces él va a pensar que soy bueno y que solo le cobro los 10. Pero en un futuro pasa el tiempo y yo quiero aumentar el interés porque él todavía no me paga. Ya son 3 meses y no me paga. Entonces digo que ya no me va a pagar al 10, sino me va a pagar 20. ¿Y este dinero qué pasa? Sigue ahí, porque él no me ha pagado nada de este dinero. El interés sigue. Entonces el 20 ya sí va aumentando, pero este dinero no cambia. Entonces lo que hace Ecuador es pagar solo los intereses, pero no paga la deuda en sí. Entonces llega un punto en que esto se vuelve tal interés que se vuelve del mismo precio de la deuda. Entonces, si la deuda eran millones y el interés eran millones, ¿cómo se podía pagar? No existía una manera de pagar porque no teníamos los fondos necesarios. Pero entonces, en 1972, en el Ecuador se da algo inesperado, que es la aparición del petróleo. ¿Saben lo que es el petróleo? Sí. Ya, entonces el petróleo genera por día mucho dinero. Por ejemplo, se pueden explotar 100.000 barriles de petróleo y si se los paga $1 van a ser $100.000, solo en un día.
pero como se explotan miles de barriles de petróleo y vale como... actualmente está en 30, 32 dólares, pero antes había momentos en los que valía 100, 90 dólares, entonces se obtuvo para pagar esa deuda. Entonces, en 1970 más o menos, se paga la primera deuda. Pero llega un gobierno solo de militares. Este gobierno solo de militares decide contraer una nueva deuda porque ellos querían hacerse ricos, entonces entregan a las empresas privadas dinero y hacen que la deuda la coge el país, pero en realidad es para beneficio de ellos. Entonces la deuda vuelve a haber una nueva deuda. Ya, esta deuda se continuaba pagando hasta que en 2008 el presidente, que era ministro de Economía, dijo que esta deuda no se debe pagar porque es ilegítimo. Es como si yo le cobrara ya los 100 a Aarón, encima le quisiera cobrar 100 más. Ya, entonces se decide que solo se va a pagar el 30% de la deuda, lo que reduce considerablemente la cantidad. Entonces, de ese 30% se debía en parte al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial. Entonces, este dinero que se debe a ellos, si yo les debía 100 y ahora que voy a solo a pagar 30 y ese 30 encima no lo quiero pagar, ¿qué pasa? No, se devalúa. ¿Saben lo que es devaluar? Es como, por ejemplo, yo compro un celular en 300 dólares, pero si ya por el uso tengo que venderlo en menos, en 100. Ya. Entonces esa deuda se devalúa y comienzan, y Ecuador tiene más chance de pagar. Pero actualmente esa deuda se redujo bastante, pero en enero del 2016 hubo un préstamo con China que nos volvió a la deuda un poco grande y tenemos que seguir pagando durante 5 años a partir de las exportaciones del petróleo. Bueno, eso es un poco la historia de cómo ha sido la deuda externa en el Ecuador. Ahora vamos a seguir la lectura del libro para darnos cuenta de los diferentes puntos de vista de acuerdo a cada uno. Ya. Como ese día ya leyeron ustedes, hoy voy a leer yo. Pero lo que van ustedes a hacer es que en cada hoja de cada grupo van a ir redactando la idea principal de cada parte. ¿Sí me entienden? ¿Me entienden? Como resumir. Ya. Comencemos por la primera. Recesión económica. Los 80 fueron para América Latina años de caída de precios de sus productos de exportación, alta inflación, incremento de la desocupación, baja de inversiones y elevación de la deuda externa. En el Ecuador, a inicios de los 80, el apogeo había pasado y se inició una larga recesión económica. El Producto Interno Bruto fue del 6,6% en 1978, 4,9% en 1980, 1,4% en 1982, hasta que en 1983 hubo tasa negativa. En los años siguientes su promedio no rebasó el 2%. Ya. Ahora quiero que vayan redactando la idea principal de este párrafo. ¿Sí entendieron? Ya. En grupos. O sea, vayan discutiendo. Yo creo que en América Latina, en 1980 más o menos el periodo fue malo y por esto se produjo una recesión económica. Ya, pero yo quiero que lo saquen un poco aparte. No. Ya. Tienen que ser rápido, no tenemos mucho tiempo.
4. Ya ver, vas a sacar conmigo la idea principal. No sé, yo tenía. No, ya tenía. ¿Ya tienen? Pero igual, para los grupos que no tienen, vamos igual a hacer como una comparación. Ya. ¿Qué pasó en América Latina en los años 80? Años de caída de precios de sus productos de exportación. Ya. ¿Tienen un borrador? Sí. Se elevó la deuda externa. A ver, yo ya terminé para mí lo que me parece más importante del párrafo. Y es la caída, sí, es la caída de los precios de exportación, la inflación y la elevación de la deuda externa. Si es que aún no hacen, copien esto. Ya. ¿Ya terminaron? Ya. Carlos. Ya. Ya. Ahora vamos a analizar estos aspectos. ¿Qué significa para ustedes la caída de los precios de exportación? ¿Qué va a producir en el país? Ya. Y si hay menos exportación, ¿qué pasa? Hay menos dinero. Para ustedes, ¿qué significa la inflación? Ya. Incremento de los precios, es decir, el alza de los precios de los productos. Y la elevación de la deuda externa. Se aumenta la deuda. ¿Y por qué se aumenta la deuda? Porque ya pagaste los intereses. Ya. Y otro factor que hay que relacionar es que con la caída de los precios de exportación no hay dinero. Entonces hay que pedir más dinero. Vamos con el siguiente párrafo. Espero que ya tengan redactado lo que les pedí. Ya está Ya. de nacer.
Los ingresos petroleros disminuyeron por el aumento del consumo interno y bajas de precios internacionales. La exportación de productos industriales descendió, se incrementó la importación de bienes de consumo y bajó la de bienes de capital. En cambio, las exportaciones tradicionales de banano, cacao y café se recuperaron. Se exportaron también atún, camarones, flores y otros productos que se denominan no tradicionales. Ya, vas a sacar la idea principal de esto. Ya, bien. Ustedes, ¿cuál les parece lo más importante de esto? Ya, pero para resumir pueden poner solo los ingresos petroleros disminuyeron. ¿Cuál les pareció la idea más importante? Ya. ¿Cuál es la idea que ustedes consideraron como más importante? Ya. Bien. Todos los grupos han llegado a un consenso de que los ingresos petroleros disminuyeron. Entonces, si los ingresos petroleros disminuyen, ¿qué pasa otra vez? Sigue aumentando. Ya, porque necesitamos dinero para comprar alimentos, para hacer hospitales, para todo eso. Pedimos otra vez dinero porque ya no hay petróleo. Pero aquí también dice que comienzan a exportarse otros productos, pero esos productos no son muy representativos a nivel económico, ya que por ejemplo el petróleo cuesta muy caro y hay bastante. En cambio el camarón, aunque cueste caro, no hay bastante como para sacar dinero para todo el país. Vamos a seguir con el siguiente párrafo. ¿Ya tienen la idea principal? Solo quiero una idea principal, así como las que estoy sacando yo, que no sea muy extensa. ¿De esto también vamos a sacar? Sí. No, pues ya te damos una idea. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Vamos con la siguiente. Con la baja de ingresos fiscales y la elevación del gasto público, los recursos para inversión se redujeron de 20% en 1980 a 11% en 1986. En años siguientes bajó la inversión social y de capital. La educación, que a inicios de los 80 recibía más del 25% del presupuesto, obtuvo menos del 15% a fines de los 90. Ya. ¿Qué se explica en este párrafo? Ya. Si todo esto disminuye, entonces disminuye el dinero en el país. Y hay algo muy importante que dice, ¿y alguien sabe qué es? Ya. Ya, la educación. ¿Y qué pasó con la educación? Se reduce el presupuesto. Ya. ¿Qué significa la reducción del presupuesto? ¿Alguien tiene idea? Ya. Y cuando reciben menos, ¿qué pasa? No. ¿Cómo?
La educación. Menor, pero ¿qué pasa cuando la educación recibe menos dinero? ¿No hay más educación? Ya no hay más educación. Otra cosa, Está muy baja la educación. está muy baja. ¿Qué más? Obtuvo menos presupuesto de la clase. Ya. Ya. Cuando yo les voy a dar algunas ideas generales. Cuando se reduce el presupuesto, ¿qué pasa? Por ejemplo, supongamos que este escritorio se lo compró con el presupuesto que nos da. Pero si no hay presupuesto, ¿qué pasa? No hay escritorio. Y si, por ejemplo, las computadoras que están en el centro, en el laboratorio, si no hubiera presupuesto, ¿qué pasa? No se las puede comprar. Entonces, ¿qué pasa con la educación? No va a ser tan buena. Ya que si los gobiernos que malgastaron este dinero en 1980 hubieran cogido todo este dinero y lo hubieran invertido de buena manera, ¿qué pasará ahora? No tuvieron de la deuda. ¿Ya? ¿Qué más? No hubiera mucho beneficio. ¿Ya? ¿Qué más? Se pudiera invertir en cualquier ámbito. Por ejemplo, en educación, si tuviéramos este dinero, pudiéramos comprarles una computadora a cada alumno. En vez de que vayan para allá, tuvieran computadora aquí. Los uniformes que se entregan, o sea, ya se están entregando, pero no es a todos. Pudiera dárseles uniformes a todos. Pudiera dárseles otra comida, instrumentos para que hagan educación física, más colchonetas, todo eso. Hubiera gimnasios y eso. Pero, ¿qué pasó? Que se redujo el presupuesto, entonces no hay cómo invertir en educación porque también hay otras áreas como salud, hay que hacer hospitales, también hay que invertir en energía eléctrica, por ejemplo, que es algo importante, y en otras áreas. ¿Mande? Ya. Entonces, ante esta reducción, ¿qué pasa? El gobierno adapta políticas de ajuste. Puedo seguir con el siguiente párrafo, que es acerca de las políticas de ajuste. Dice que los sucesivos gobiernos enfrentaron a la larga crisis con medidas de ajuste como elevaciones de los precios del combustible y servicios públicos, eliminación de subsidios a productos de primera necesidad y devaluaciones que llevaron al sucre a 25,25 por dólar en 1981 a más de 2.000 por dólar en 1992 hasta un 7.500 en 1999. En acatamiento al FMI, que yo les estaba hablando, de que el Fondo Monetario Internacional es el que nos presta el dinero, la privatización de las empresas públicas, supresión de la protección industrial y masivos despidos de empleados públicos para reducir el tamaño del Estado. Se liberaron las importaciones y se dieron grandes ventajas a los exportadores. Se buscó desregular la economía nacional. Es decir, eliminar el control del Estado para dejar que el capital privado se autorregulara, lo cual no funcionó, pero tuvo efectos sociales que empobrecieron a la población. En las políticas de ajuste solo hay algo muy importante que acatar. ¿Qué será? ¿Cuál ustedes consideran la política de ajuste que más efectos tuvo? Los sucesivos gobiernos intentaron. O sea, las políticas de ajuste los ponen los gobiernos. Entonces, ¿cuál política fue la que... Y llevaron a su casa por dólares, enfrentaron la larga ¿Ya? crisis. ¿Cómo? Enfrentaron la larga crisis. ¿Ya? ¿Y cómo enfrentaron la larga crisis? Con medidas de ajuste como elevación de precios, con elevación de precios de combustibles y servicios, eliminación de subvenciones de la de primera necesidad. Ya. No, eso no es una política pública. Es un efecto de las políticas públicas. Ya, entonces, ¿para qué se produce todo esto de que se elevan impuestos, se cobra más, se entrega las empresas a los sectores privados? ¿Para qué creen que se produce? ¿Qué creen que causa esto al país?
Empobrecimiento es la palabra. Ya, entonces, todas estas políticas públicas causan pobreza. Y yo les voy a explicar por qué. Porque si yo trabajo, supongamos que tengo una camioneta. Entonces, ¿qué necesito una camioneta para ir todos los días? Combustible, gasolina. Entonces, si yo compro gasolina en $2 y gano al día $4, ¿cuánto gano en sí? Si yo gasto en gasolina todos los días $2 y todos los días me pagan $4 por trabajar en la camioneta, ¿cuánto gano? 20, 10, $2, nada. $2. ¿Por qué? Porque yo gano $4, ¿ya? Entonces de estos $4 a mí ya me cogen y me entregan los $4. Pero yo para trabajar necesito de estos $4 coger $2 para la gasolina para que se mueva el carro. Entonces, ¿cuánto me sobra para mí? $2. Entonces, dentro de estas políticas de ajustes, si se sube el precio del combustible, ¿qué pasaría? Que en vez de gastar, si se sube por ejemplo $2, en vez de gastar $2 gasto 4 y me pagan 4, ¿qué pasa? No hay dinero. ¿Y qué pasa cuando no hay dinero? Las crisis, la pobreza, no hay desempleos, no hay comida, no hay cómo comprar comida, no hay cómo comprar ropa, no hay cómo comprar nada. Entonces, los gobiernos adoptaron estas políticas, pero en beneficio de los sectores privados. ¿Ustedes saben qué es un sector privado? Ya, gracias. Una empresa privada es una empresa que no es controlada por el Estado. O sea, yo puedo tener mi propia empresa privada que crea marcadores y los vende a $10, pero el Estado puede tener su empresa privada que crea marcadores y para apoyar a la gente de mi país los vende más baratos. Ya. Entonces, ¿en qué consiste esto de las políticas de ajuste? Que mientras más se reduce el presupuesto, mientras más se reduce mientras más se reduce el dinero del país, más impuestos, más daños hay que producirle al país para que haya un poco de dinero para seguir. La dinámica se llama el cable pelado. ¿Quién quiere ser el cable pelado? Yo. Necesito a alguien que grite. Ya, claro. ¿Quién gritó? Yo. Espera. Va a venir Mateo y yo le voy a decir que tienes que tocar cabezas así. ¿Ya? Entonces, justo cuando llega a tu cabeza, todos se agachan y gritan ¡hey! Y tú asustas. ¿Ya? ¿Toditos ven el caldo? Todos, hasta vos. Así que ponte, nadie diga nada. Lleguen el caldo. Les agachamos y gritamos. Ajá, cuando le toque la cabeza a él, ¿ya? Y ponte. Yo le voy a decir que es una adivinanza y que tiene que buscar al que tiene la adivinanza. Y él no va a saber nada. Nadie diga, ¿verdad? Nadie diga nada. Así, porque para ver, no. Ali, ven tú acá. Él les va a tocar la cabeza. Va a comenzar por acá. Va a llegar a vos y todos se apegan y... Verás, Mateo, ven. Te van a decir una adivinanza y tú tienes que saber cuál es. Pero primero tienes que buscar a cuál es el que te va a decir. Entonces vas tocando cabezas así, ¿ya?
Entonces, el que te va a decir, o sea, vos le tocas la cabeza y él te va a decir, yo soy el que te va a decir y ya. Entonces, ¿dónde? ¿Ah? Comienza tocando cabeza desde aquí, te vas así. No es. Ya, vamos a sentar. Entonces aplica una política de ajuste que sería llevada al campo educativo. Más o menos así son las políticas de ajuste que aplica el Estado. Le afectó a él, pero los demás se divirtieron. Ya. Pero en cambio, el Estado hace lo contrario. ¿Qué hace? Le afecta a todos, menos a él, porque tiene plata. Entonces, eso es lo malo de algunas políticas de ajuste. Ahora vamos a terminar lo último. Vamos a seguir con esas y de ahí vamos a hacer la última dinámica y nos vamos a salir a la ¿ya? Bueno, lo que sea. El efecto de la crisis y las políticas de ajuste neoliberal fue el descenso de los niveles de vida. El descenso de los niveles de vida es que ya no hay dinero para tener los mismos beneficios, ya no hay cómo comer de la misma manera, ya no hay cómo comprar los alimentos, etc. Los precios se elevaron y las remuneraciones se redujeron. La inflación y la baja de ingresos reales lanzaron a mayor número de ecuatorianos a la miseria y el desempleo. En 1999, de una población económicamente activa de 3.773.972, el 56%, 56,9%, que era 2.147.390, era subempleado y el 14%, que era 543.452, era desempleado. Esto dejaba solo 1.083.130 de ocupados plenos. Ya. Otro efecto de las políticas de ajuste fue que, según este libro, nos dicen cifras. Pero básicamente lo que nos quiere decir es que se redujo el empleo y hubo más desempleados. La pobreza se extendió. Claro. Crecen los... Crece el desempleo. ¿Y qué pasa cuando uno no tiene desempleo? No tiene dinero. Ya. Ya. ¿Y qué pasa cuando no tienes dinero? No puede comprar nada. No tiene lo necesario para No tiene comida, Ya. no puede tener para... Y si no tienes, supongamos que no tienes para comprar comida, ¿qué haces? Le pido prestado. Ya. ¿Otra cosa? Deuda. Ya. ¿Otra cosa? ¿Qué pasa cuando yo no tengo dinero y necesito? Le pido. ¿Mande? No, o sea, yo como persona, no como país. Yo no tengo dinero, ¿qué hago? Me estoy muriendo de hambre, ¿qué hago? Hago un préstamo. ¿Qué otra cosa? ¿Y los intereses? Pero también puedo robar. Yo iba a decir eso. Puedo robar, entonces aumenta la delincuencia. ¿Y por qué? Por culpa de la falta de empleo. Sí. Entonces, esto es otro efecto negativo. Pero ¿qué pasa? El país decide ayudar supuestamente a los más necesitados, entonces se entrega cosas. ¿Saben lo que es el bono de desarrollo humano? Sí. Ya. Esto, por ejemplo, yo puedo decir, le voy a dar $50 a todas las personas necesitadas, pero hay personas que sí tienen, pero igualmente cobran. Entonces eso afecta a la demás población, al igual que el desempleo. Supongamos que yo tengo una compañía grande y todos ustedes no tienen empleo y me vienen a pedir trabajo. ¿Qué hago yo?
supongamos que yo les tengo que pagar $4 el día. Ustedes necesitan el trabajo porque ya no han comido muchos días, necesitan los $4. ¿Qué van a hacer? Van a rogar, van a pedir, van a buscar que les dé el empleo. Entonces ya como los veo necesitados les digo, si quieren les pago $2. Entonces ustedes van a aceptar porque necesitan el dinero. ¿Y esto solo a quién beneficia? Claro, al que tiene más dinero y encima va a hacer más dinero. Eso es lo que dice el párrafo de acá, que es más o menos un ejemplo de los porcentajes. Ya. El último párrafo trata acerca de la deuda impagable. ¿Por qué era impagable la deuda? Porque no se puede pagar, ya se no tenía para pagar. Porque no tenía mucho dinero para pagar al otro país. Ella dijo, ¿qué era? Que no se podía pagar porque ya la deuda se había hecho demasiado grande. ¿Y por qué se hizo demasiado grande? No pagaba los intereses. No pagaba los intereses. Por solo pagar los intereses. Por solo pagar los intereses y no pagar la deuda. Exactamente. Entonces, si yo pago los intereses y no pago la deuda, mi deuda sigue y se va aumentando. Vamos a la deuda. Para terminar, vamos a recordar a quién le debe el Ecuador. A la China actualmente. ¿Y a quién le debía antes? Y después de Inglaterra también hubo dos que yo les mencioné. Colombia y Venezuela. No, esos también el banco. ¿Cómo se llamaba el banco? El Fondo Monetario y el Banco Mundial. Ya, a esos dos les debía. Entonces logró pagar una parte de la deuda y en 2016 contrajo nueva deuda con China. Entonces ahora también seguimos endeudados. Entonces, conocer esto, ¿en qué forma les beneficia a ustedes? Nos endeuda. No, pero o sea, ustedes ya saben que pasa esto, ya saben que los gobiernos han sido malos, ya saben que me puedo aprovechar del desempleo, ya saben que los ingresos del petróleo pueden disminuir, se puede reducir el presupuesto. ¿Y qué pueden hacer? Siempre hay mucho eso. ¿Qué pueden hacer? Primero, pueden seguir estudiando para buscar una forma y dejar de utilizar el petróleo y buscar otra fuente de ingresos. Puede, por ejemplo, alguno hacerse científico y producir no sé, medicamentos, fórmulas, lo que sea. También en qué los beneficia, en que pueden darse cuenta de cómo actuaron los gobiernos y pueden pensar, porque dentro de 5 o 6 años ustedes ya van a votar y tienen que elegir bien el plan del gobierno que vayan a elegir. Otra cosa importante, alguien que me diga. ¿Alguien sabe de algo más importante que nos puede beneficiar conocer qué es la deuda externa? ¿Sabes en qué nos puede beneficiar la deuda externa? ¿Saben en qué nos puede beneficiar conocer que la deuda externa existe? Los poderosos. Para evitar para evitar hacer lo mismo. Ya. Bueno, es el fin de la clase. Hemos terminado. Por último, solo les quisiera pedir algunas invitaciones que ustedes, como alumnos, hayan pensado en qué debo mejorar en la clase, qué se podría hacer para que sea mejor o algo así. Está bien. Unas hojas donde hay 5 preguntas y está. Básicamente aquí está todo. Solo tienen que acordarse un poquito y pensar un poquito. Y no es nada difícil. Como ya les decía en la pregunta 2, ¿qué actuación tomó el gobierno? Se pusieron políticas. Ya.
Entre las políticas de ajuste que estaba. Aumentar, pedir más plata, entonces aumenta la deuda, se quitan los presupuestos, se produce más, se quitan los subsidios. ¿Saben lo que es un subsidio? Sí, ¿qué tal la vieja? No. Ese es un suicidio. Un subsidio que es, vean, por ejemplo, en la luz hay subsidios. Por ejemplo, se paga $8 de luz. Entonces, el Estado subsidia para que ustedes no gasten mucho en luz, paguen menos. Entonces, el Estado les paga la mitad y ese es un subsidio. El gas también. ¿El gas saben cuánto cuesta normalmente? 2.50, 2.25. No, 2.25. Ya, Está bien. 2,50. Algo, me decía que era Ya, 2,50. Pero ¿saben cuánto vale realmente el gas sin el subsidio? $14. Entonces, ¿el Estado cuánto les pone? ¿No? ¿Cuánto les regala? $12. Eso es un subsidio. Eso es. Una taxación política de ajuste. ¿Qué es la deuda externa? La deuda externa. A otro país. La guerra, sí. ¿Qué actuación ha tenido el Estado en la guerra? O sea, cuando se produjo la crisis que hubo, políticas de ajuste. Mientras sus políticas, si quieren pueden poner sobre. Si no pueden poner, se aumentó el precio se redujo los precios para la educación, salud, se pidió más dinero, se aumentó la deuda. Aquí como ponemos. ¿me vas a enviar ahorita? Se aplicaron las políticas de ajuste, pidieron más dinero, más deuda ya. Claro, una vez. ¿Se aplicaron? Solo pagar la interés. Uy, mamita, mira. De ajuste.